Tenemos una lección bastante interesante y esta lección, hermanos, creo que es la voluntad de Dios que nosotros la llevemos a cabo. Esta palabra que está aquí, hermanos, que es la misión de los 70. El último día de clase a ustedes les estuve dando el tema de la armadura de Dios, ¿recuerdan? Qué importante es eso, hermanos, en un mundo tan hostil, en un mundo donde vuelan los dardos de fuego, donde Pablo nos dice de que existe el día malo, donde hay una jerarquía satánica de gobernadores, de principados, de potestades. Él nos dice que nos vistamos con la armadura de Dios. Tenemos que estar vestidos con la armadura de Dios. Recuerdan que estudiamos esto, ¿verdad? Y una parte de esa armadura, hermanos, es calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Calzados los pies con el Evangelio. Esta lección, hermanos, que vamos a estudiar se refiere exactamente a eso. Como quisiera, hermanos, que todos nosotros estemos vestidos verdaderamente, hermanos, con todas las piezas de la armadura de Dios. Estos discípulos, estos apóstoles que iban testificando casa por casa, en las calles y en los parques, algunos eran rechazados, otros eran recibidos, pero en medio de ello, hermanos, ellos iban resucitando muertos, hacían ver al que estaba ciego, oír, hermanos, al que estaba sordo, hacían hablar al que estaba, hermanos, mudo, al paralítico lo levantaban, y a pesar de tanto rechazo, ellos iban, hermanos, hablando, predicando de la palabra del Señor, estaban bien calzados con el apresto del Evangelio de la paz. Y nosotros tenemos, hermanos, que estar bien vestidos con todas las piezas de la armadura. No solamente el yelmo de la salvación, para protegernos, hermanos, de esos dardos del maligno, sino que, hermanos, además del escudo de la fe, la coraza de la justicia, el cinto de la verdad, tenemos que estar calzados con el apresto del Evangelio de la paz. O sea, la disposición urgente de estar, hermanos, compartiendo el Evangelio del Señor Jesucristo. Sobre todo, hermanos y hermanas, en un mundo tan necesitado. Si la iglesia no lo hace, ¿quién lo va a hacer, hermano? No lo va a hacer nadie. Si la iglesia no lo hace nadie. Entonces Dios nos llama a nosotros. Y el Señor empieza a hablar, hermanos, diciendo, la mies es mucha, pero los obreros son pocos. Hermanos, cristianos hay miles, pero miles en las iglesias, pero los obreros, hermanos, son poquísimos. Yo diría, no pocos, sino que poquísimos. Y esos son los que están, hermanos, o se están vistiendo con las piezas de la armadura de Dios. Así que nuestra lección 22 es la misión y el éxito de los 70. El hermano Héctor, ¿por qué hablará tanto de la liberación, tanto de la influencia demoníaca? Hermano, es que esto está aquí en la Sagrada Escritura. Todo este capítulo, hermano, de Lucas, capítulo 10, nos habla mucho, hermano, de la liberación. Ellos formaban un equipo de liberación, hermano. Los discípulos, los apóstoles, ellos formaban un equipo de liberación. Así que, hermanos, nos vamos con este tema, la misión y el éxito de los 70. Entonces, mi propósito es que ustedes entiendan bien esta lección, esta misión. Pareciera que no nos gusta mucho, hermanos, por A o B razón, pero esto es ineludible para nosotros que somos hijos del Señor. El propósito es que entendamos bien esta lección porque, hermanos, en la lección anterior vimos el calzado del apresto del Evangelio de la paz y qué bueno es que estemos bien vestidos, que no nos falte ninguna pieza de la armadura de Dios. Por lo tanto, hermanos, si nosotros lo hacemos, si nos vestimos y hacemos caso de esta lección,
nos estamos vistiendo con la armadura de Dios y estamos prácticamente completos. Amén. Qué bien, hermano. Y ese es de agrado delante de la presencia del Señor. Entonces, cuando los discípulos salieron a esta misión, hermanos, salieron a esta misión de los 70 que dice Lucas capítulo 10, empezando con el versículo 1, vean bien, hermanos, vemos a los discípulos combinando los pies que se movilizan, hermanos, con la boca que habla. Eso es la visión de los 70. Les dijo, vayan y caminen por las ciudades, vayan y toquen puertas, vayan por las calles. O sea, esos pies que los lleven, que los conduzcan a ustedes, y una vez que esos pies se van movilizando, ustedes van a hablar. O sea, pies y boca es una combinación, hermanos, maravillosa que el Señor quiere que nosotros hagamos. O sea, que nosotros caminemos, que nos movilicemos y en esa movilización que nosotros, hermanos, podamos compartir el Evangelio. O sea, que combinemos, hermanos, pies con boca. Y cuando eso es así, usted está vistiendo toda la armadura de Dios. Y le digo una cosa, hermano, cuide usted de las cosas de Dios. O sea, testifique en un mundo perdido. Testifique del Señor Jesucristo, comparta el Evangelio, cuide de las cosas de Dios y Dios va a cuidar de las suyas. Dios a usted le va a bendecir, le va a cuidar de sus cosas también. Así que, hermanos, la verdad central de nuestro estudio, ¿cuál es? Ahí nos dice nuestro estudio que el salir a predicar el Evangelio, hermanos, es estarse vistiendo con la armadura de Dios. Por lo menos parte de la armadura me estoy calzando con el apresto del Evangelio de la paz. ¿Y qué nos dice el texto, hermano? Un texto maravilloso que es Marcos capítulo 16, versículo 15 al 18. Es el texto que tenemos que memorizar. Usted se lo tiene que memorizar, aunque es un poquito largo, pero hermano, tiene que memorizárselo. ¿Qué dice? ¿Cómo empieza esa porción de la Escritura? Ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuese bautizado será salvo, mas el que no creyere será. Y estas señales seguirán, no a los cristianos, sino que a los que creen, hermanos. Hay cristianos que creen, hay cristianos que no creen. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre, ¿qué van a hacer, hermanos? Van a echar fuera demonios, van a hablar nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieres cosa mortífera, no te hará daño. Y oiga lo que dice, hermano, cómo finaliza: y sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Hermanos, la iglesia de Cristo está lejos de esto. Pero ese es el mandato del Señor Jesús, hermanos. Hay tres cosas que el Señor le empuja a usted: a que eche fuera demonios, a que usted sane a los enfermos y que hable en otras lenguas. Que es hablar en otras lenguas. Lo que nos está diciendo la palabra es que usted busque el bautismo en el Espíritu Santo. Ya les voy a hablar de ciertos planes en cuanto a esto, estimados hermanos. Se memorizaron ya el versículo, ¿verdad? Ok, podemos seguir adelante entonces. Y Jesús sabía, hermanos, que estaba en un mundo bastante hostil. Y no solamente hostil, sino que era un mundo verdaderamente necesitado. Había tanta maldad, hermanos, en todas las sociedades y en todas las épocas han existido, hermanos, situaciones bien graves en medio de la gente. Entonces el Señor levanta, hermanos, ¿a cuántas parejas el Señor levantó? A 35, ¿verdad? Porque les dijo, vayan de 2 en 2. Levanta a 70 discípulos para que ellos comenzaran, hermanos, a caminar a través de las calles, ¿verdad? A tocar las puertas para poder compartir el Evangelio del Señor Jesucristo. Ahora, en esta misión, hermanos, si nos vamos a Lucas capítulo 10,
Vamos a ver, hermanos, ahí tres ministerios básicos que ellos desempeñaban. Por eso vamos a leer la porción. Lucas capítulo 10, versículo del 1 en adelante. Después de estas cosas, designó el Señor también a otros 70, a quienes envió de dos en dos delante de él a toda ciudad y lugar donde él había de ir. Y les decía: la mies a la verdad es mucha, mas los obreros pocos. Por lo tanto, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Id, he aquí yo os envío como corderos en medio de lobos. No llevéis bolsa, ni alforja, ni calzado, y a nadie saludéis por el camino. En cualquier casa donde entréis, primeramente decid: paz sea a esta casa. Y si hubiere allí algún hijo de paz, vuestra paz reposará sobre él, y si no, se volverá a vosotros. Y posad en aquella misma casa, comiendo y bebiendo lo que os den, porque el obrero es digno de su salario. No os paséis de casa en casa. En cualquier ciudad donde entréis y os reciban, comed lo que os pongan delante, y sanad a los enfermos que en ella haya, y decidles: se ha acercado a vosotros el reino de Dios. Mas en cualquier ciudad donde entréis y no os reciban, saliendo por las calles, decide: aún el polvo de vuestra ciudad, que se ha pegado a nuestros pies, los sacudimos contra vosotros. Pero esto saber que el reino de Dios se ha acercado a vosotros. Y dice la Escritura en el versículo 17: volviendo los 70 con gozo, diciendo: Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y les dijo: yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Pero no regocijéis de que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. Maravillosa lectura, hermanos, de la palabra del Señor. Entonces, al leer, hermanos, vemos tres ministerios que estaban desempeñando los discípulos cuando iban en parejas, de dos en dos, 35 parejas. Ellos iban enseñando y predicando la palabra del Señor, número uno. Número dos, ellos iban, hermanos, echando fuera demonios. Número tres, iban sanando a los enfermos. Él les había dado poder y autoridad para hacer estas cosas. Cuando nosotros vemos Mateo capítulo 4, versículos 23 y 24, vemos exactamente las tres cosas básicas que el Señor hacía, hermanos. Y por eso es que Él quiere que nosotros las hagamos también. ¿Cuáles son esas tres cosas que el Señor, con los tres ministerios que Él desempeñaba? Mateo 4, versículos 23 y 24, dice que recorrió Jesús toda Galilea, ahí está el primer ministerio, enseñando y predicando en las sinagogas. Sigamos leyendo. Y dice la palabra más adelante, en el versículo 24, y se difundió su fama por toda Siria, y le trajeron los que tenían dolencias, los afligidos por diversas enfermedades y tormentos. Y fíjese, hermano, y los endemoniados también, y los sanó a ellos. Así que el ministerio del Señor básicamente también era un ministerio, hermanos, triple, y esto es lo que el Señor quiere que nosotros hagamos. De veras, hermanos, eso es lo que el Señor, aquí está escrito en la Sagrada Escritura. Cuando leímos el capítulo 10 de Lucas, aquí, hermano, el Señor Jesucristo es enfático, pero verdaderamente enfático, hermanos, en describir el ministerio de liberación de los discípulos. Ahí lo estaba Él describiendo, pero, hermanos, a cabalidad. Y los discípulos estaban asombrados. ¿Por qué estaban asombrados? Porque fluía de ellos el poder y fluía la autoridad para echar fuera a los demonios. Pero, hermanos, antes de entrar en este tema, quisiera hacer alguna consideración. Dice el versículo 1 que el Señor seleccionó a 70. ¿Por qué fueron 70 discípulos?
¿Por qué fueron 70 discípulos? Parece, hermanos, que el número 70 era un número bastante, lo es, hermano, bastante emblemático para los judíos y también para el mundo cristiano. El número 7, el número 70, hermanos, son números muy simbólicos, muy simbólicos. Fíjense que el número 70, hermanos, por ejemplo, era el número de ancianos de Israel que le ayudaban a Moisés en el ministerio. Eran 70 varones de Israel que él seleccionó. El número es, hermanos, realmente bien simbólico para los judíos. De igual manera, 70 era el número que formaba el Sanedrín. ¿Qué es el Sanedrín? El Sanedrín es el Consejo Supremo, o era el Consejo Supremo de los judíos. También, hermanos, el número 70 significa, o más que todo el número 70, también era el número de los escritores, más que todo, hermanos, de los que tradujeron el Antiguo Testamento al griego. Por eso se le llamó a la traducción griega del Antiguo Testamento, se le llamó la Septuaginta, porque eran 70 escritores que tradujeron al griego el Antiguo Testamento. Por eso, hermanos, yo creo que le gustaba y al Señor le gustaba mucho el número 70. Pero veamos, hermanos, otra consideración. Veamos el instructivo que el Señor le dio a los discípulos. Y les quiero explicar esto, hermanos, porque yo quiero que ustedes se queden motivados y se vistan con el calzado del apresto del Evangelio. Tiene que andar completo usted. Tiene que andar completo. No es posible que hayan cristianos mudos. Hermano, con eso no se glorifica a Dios de ninguna manera. Recibir tanto de parte de Dios y no compartirlo, hermano, yo creo que ese es un pecado grave, ¿verdad?, que nosotros cometemos. Entonces, el Señor comenzó a instruirlos, ¿verdad? A veces algunas cosas dan risa, pero el Señor comienza a instruirlos de cómo los discípulos tenían que comportarse cuando ellos iban a salir en misiones para poder, hermano, de dos en dos testificar. Entonces, una de las cosas que el Señor decía en el versículo 2, que dice ahí la Sagrada Escritura, y les decía, la mies a la verdad es mucha, mas los obreros pocos. Por tanto, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a la mies. ¿Qué es la mies? La mies son los sembrados que están, hermanos, ya maduros, no que están verdes o sazones, sino que están ya maduros. Eso es la mies, lo que ya está listo. Cuando ya la mies está lista en los sembrados aquí de algún departamento, se reúne un equipo de personas que van a recolectar esa cosecha que está madura. Entonces, haciendo la aplicación espiritual de mies, la mies, hermano, es la gente necesitada que está en los campos, la gente necesitada que está en los pueblos, que está, hermano, en cualquier lugar. Y no solamente la gente, hermano, sino que gente que tiene grandes problemas. Hermanos, cada hogar tiene problemas enormes. Si no es ella a quien usted le está testificando, puede que hayan algunos miembros de la familia que estén muy mal, que se sientan muy mal y que estén en una perdición espantosa y terrible. Así que, hermanos, el Señor le dijo a los discípulos, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Repito, cristianos hay miles, decenas de miles en el país y en el mundo, no digamos son millones. Pero hablando, hermanos, de los obreros, ya el Señor lo dijo, los obreros son pocos. Los obreros son pocos. Los cristianos son por miles, pero los obreros son pocos. Los que se calzan con el apresto del Evangelio de la paz son pocos. Los que se visten con esas partes de la armadura de Dios, hermanos, son pocos. Son pocos, hermanos, y esto a nosotros nos tiene que preocupar. ¿Qué vamos a hacer, hermanos, aquel día cuando nos presentemos delante de Dios y nos presentemos con las manos vacías?
Imagínense, hermano, algún hombre puede decir, Señor, yo tuve una fábrica e hice 7 millones de sillas. ¿Y qué pues? ¿En qué colaboró eso para la extensión del reino de los cielos? ¿En qué colaboró eso para traerle luz a aquel que estaba completamente perdido? Entonces, hermanos, la mies es mucha, los obreros son pocos, así que hay que orar, hermanos, para que el Señor envíe obreros a su mies. Hay que orar. Ahora, hermanos, yo quiero decirles algo. Tenemos que practicar esto, amén. Y quiero abrirle yo espacios para esto. Yo estoy, hermanos, levantando una iglesia en San José, Villanueva, y ahí yo quisiera llevar parejas para que podamos, hermanos, testificar del Señor Jesucristo, para que podamos nosotros ahí, hermanos, invadir ese pueblo. El pueblo no es muy grande, lo podemos invadir, hermanos, aquí podemos lograr, hermanos, 35 parejas, ¿o no? Creo que sí, hermano, y me gustaría prepararlos durante un sábado por la mañana. Si ustedes me regalan unas 3 horas, podríamos, hermanos, instruirlos, ¿verdad? En aquel local lindo del nuevo edificio. Y ahí, hermanos, vamos a prepararlos, ¿verdad? Para que usted pueda abordar a la gente, para que usted pueda hablarle a la gente. Yo le voy a instruir cómo es que se puede hablar a la gente. Vamos a preparar, hermanos, trataditos cabalmente para las necesidades de ese pueblo que yo lo conozco. Vamos a llevar, hermanos, entonces, invitación a esas casas. Va a ser un día domingo, por ejemplo, arranquemos a la 1:30 y invitamos a la gente al culto de las 5 de la tarde para que se le predique el evangelio del Señor Jesucristo. A lo mejor tenemos ahí un par de tamales para compartir con todos los invitados, ¿verdad? Pudiera ser. Entonces, cuando usted regrese, hermano, de San José Villanueva, ¿sabe cómo va a regresar? Con el calzado del apresto del evangelio bien amarrados a sus pies. Usted está cuidando de las cosas del Señor. Él va a cuidar de las suyas, hermano. Él va a cuidar de las suyas. Y esta actividad pudiéramos repetirla consecutivamente por 2 domingos más. Hermanos, yo creo que haríamos una hora maravillosa. Y todos nosotros vamos a regresar verdaderamente edificados, hermanos, por esto que estamos haciendo. Así que yo voy a orar, hermanos, por esas 35 parejas, para que el Señor les dé 3 cosas, para que el Señor les dé a usted palabra. Ay, hermano, yo no puedo hablar. ¿Qué dice Mateo 10:19? Usted tiene que creer esa palabra. Mas cuando os entreguen, no os preocupéis por cómo hablaréis, porque en aquella hora, dice la palabra, os será dado lo que habéis de hablar. En aquella hora os será dado lo que tú tienes que decir. El Espíritu Santo le va a enseñar a usted, el Espíritu Santo le va a dar a usted, el Espíritu Santo le va a guiar a usted. Así que yo voy a orar para que Dios le dé palabra, para que le dé a usted poder y para que le dé a usted autoridad. Y usted va a traer testimonios bien lindos de esa actividad que vamos a tener. Amén. Sigamos, hermanos, con el instructivo. Y dice el Señor ahí en el versículo 4, no llevéis bolsa, ni alforja, ni calzado, y a nadie saludéis en el camino. Vea lo que está diciendo ahí la Sagrada Escritura. ¿Qué significa esto, hermano? De que el obrero tiene que ir descargado de cosas materiales, que no tiene que hacer grandes arreglos, y lo único que tiene que llevar son los tratados y la Biblia, sus pies y la boca. Nada más, hermano. Por eso el Señor les está diciendo, no lleven bolsa, ni alforja, ni nada por el estilo. Yo recuerdo que cuando salíamos, hermanos, allá a testificar, allá a Taco, para levantar la iglesia, yo me acuerdo que la hermana Guilletti llevaba su carrito, ¿verdad? Y allá en su carro llevaba una refrigeradora pequeña, llevaba ella una tienda de campaña, llevaba sorbete, llevaba licuadoras, llevaba los 3 periódicos y también llevaba una camita plegable.
No, hermanos, si no vamos a acampar, ¿verdad? Sino que vamos a hacer la obra del Señor. Tenemos que ir descargados de estas cosas, ¿me entiende? Y dice ahí, no saludéis a nadie en el camino. El Señor no le está diciendo que usted que no sea amigable. ¿Cómo no? Usted tiene que ser amigable. Lo que pasa es que usted no se vaya a encontrar ahí con una persona o con una familia que tiene 30 años de no ver y se quede toda la tarde platicando con ellos. El Señor dice, no saludéis a nadie en el camino. ¿Verdad? Que no nos detuviéramos a cultivar amistades, porque el propósito, hermano, es testificar del Señor, ¿verdad? Y el Señor nos dijo en el versículo 3, vea lo que dice ahí la palabra del Señor. Ide, he aquí yo os envío como corderos en medio de lobos. Es una gran verdad, hermano. ¿Quiénes son los corderos? Los corderos son los cristianos indefensos. Ellos son los corderos. Ahora, ¿quiénes son los lobos? Los lobos son los mal encarados, son los impíos, son los burladores. Pero aún en medio de ellos, hermanos, hay gente que está verdaderamente necesitada del Señor. Aún en medio de ellos hay gente que está bien necesitada, en donde, hermano, el Espíritu Santo puede hacer la obra. Pero sigamos, hermanos, leyendo el instructivo que el Señor le da a los 70 que fueron a testificar, que la conducta, hermanos, que deben de observar cuando sean acogidos, tiene que ser una conducta pues aceptable, que sea aceptable. Por ejemplo, que dice el versículo 7, y posar en aquella misma casa, comiendo y bebiendo lo que nos den, dice ahí, lo que nos den, dice que hay que comer y beber lo que os den. Hermanos, van a encontrarse con gente amable, van a encontrarse con gente cortés, que le puede decir, mire, ¿no quisiera usted un fresquito de chan? Usted no le puede decir, mire, y en lugar de eso no me puede dar un coctelito de camarones mejor, ¿verdad? No, el Señor dice, coman lo que les den. Si les dan, hermanos, una tortita, por ejemplo, de tihuilote, se la tienen que comer. Ustedes no tienen que menospreciar a la gente, ¿me entiende? El Señor ya da instrucciones en cuanto a esto. Y vean lo que dice el versículo 10 y el versículo 11, hermanos. Mas en cualquier ciudad donde entréis y no reciban, saliendo por sus calles, decid. Fíjense cuando el evangelio es rechazado y usted es rechazado. Aún el polvo de vuestra ciudad se ha pegado a nuestros pies. Los sacudimos contra vosotros. Pero esto sabed que el reino de Dios se ha acercado a vosotros. ¿Qué significa, hermanos, sacudirse el polvo de esa ciudad? Cuando la persona es rechazado. Lo que significa, hermano, de que esa ciudad hay que darle la espalda. Porque no le podemos dar la perla a los cerdos. No le podemos dar las perlas a los cerdos. Todos los que rechazan el evangelio y blasfeman inclusive, cuando usted les está dando la palabra, sacúdanse el polvo de sus pies, ¿verdad? O sea, hermano, de que hay que darles las espaldas para que no sigan blasfemando y tratar a esa ciudad como una ciudad inmunda. Siguen las instrucciones en el versículo 9 y dice ahí la palabra, y sanad a los enfermos que en ella haya. ¿Cuántos quieren el don de sanidad? ¿Lo quiere de veras, hermano? El Señor se lo está ofreciendo acá, el don de sanidad. Los discípulos que fueron, esos 70 que fueron, recibieron, hermanos, la autoridad para poder sanar a los enfermos. ¿Qué dice en Mateo capítulo 10, versículo 1? Que el Señor llamó a los apóstoles. ¿Y qué les dio el Señor a los apóstoles? Mateo capítulo 10, versículo 1. Le dio autoridad. ¿Para qué, hermano? Para dos cosas. Para que echaran fuera demonios y para que sanaran toda enfermedad. Usted no se ve de esa manera, hermano y hermana. Yo quiero que usted se vea de esa manera, sanando a los enfermos y echando fuera demonios. Porque eso es, hermano y hermana, lo que dice
la Sagrada Escritura. Y para ser un poco más enfático en esto, vámonos, hermanos, a Primera de Corintios capítulo 12. Primera de Corintios capítulo 12, vamos a comenzar a leer del versículo 1. El título de este capítulo son los dones espirituales. Y estos dones es para el pueblo. Son para nosotros, hermanos, los dones. Hay por lo menos 9 dones espirituales que Dios le quiere dar a su pueblo. Y dice el versículo 1, no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Sabéis que cuando erais gentiles, se os extraviaba llevándoos como se os llevaba a los ídolos mudos. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor, sino por el Espíritu Santo. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es uno. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. A cada uno le es dada manifestación del Espíritu. Porque a este es dada por el Espíritu, que es lo que da el Señor, palabra de sabiduría. A otro, palabra de ciencia según el mismo Espíritu. A otro, fe por el mismo Espíritu. A otro, dones, de sanidades por el mismo Espíritu. A otro, el hacer milagros. Y así sigue, hermano, la lista. Uno de los estudios que vamos a tener una de estas semanas en el tercer libro, hermanos, vamos a estudiar los dones espirituales. Vamos a estudiar los dones cuando estemos ya en el periodo de la formación del cristiano. Lo que Dios, con el equipamiento que Dios quiere hacer en su vida, hermano y hermana. Así que vean qué lindo, hermanos, entonces, que el Señor nos da a nosotros el don de sanidad, dones de sanidades. ¿Y qué otra instrucción nos da el Señor, hermanos? La otra instrucción es de que nosotros, hermanos, tenemos que echar fuera demonios. Nosotros no tenemos que tenerle temor a nada. En Lucas capítulo 10, versículo 19, la palabra del Señor nos dice a nosotros, hermanos, he aquí os doy potestad para hollar serpientes y escorpiones. Serpientes y escorpiones son símbolos de Satanás. Y sobre toda fuerza del maligno y nada os dañará. Ustedes no tienen que tener temor de nada, hermanos. El diablo no puede penetrar esa cobertura de la sangre de Cristo que a usted le rodea. Gloria al Señor. No puede, hermano. No puede. Si usted es una persona fiel, obediente, ese enemigo no puede hacer nada. Por lo tanto, el Señor quiere que usted sane a los enfermos, que eche fuera a los demonios. Eso es lo que dice entonces Marcos capítulo 16, versículo 15. Se lo aprendieron de memoria, ¿verdad? Ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será. Vea qué responsabilidad más grande la que tenemos nosotros, hermanos. Hay gente, hay grupos que no creen. Necesitan, hermanos, que se les diga algo a ellos, que se les dé el evangelio para que no sean condenados. Y estas señales seguirán a los que creen. ¿Cuántos creen, hermanos, que todas estas cosas son para nosotros? Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, en sus manos tomarán serpientes. Si bebiere cosas mortíferas, no les hará daño, y sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Hermano, esto es para cada uno de nosotros. Y para eso usted se está preparando. Usted tiene un fundamento grande para esto de echar fuera demonios, hermano. Usted tiene un fundamento grande de la palabra, sobre la cual usted se puede parar. Dios a usted le puede utilizar maravillosamente. ¿Sabe, hermano? Un día vamos a ir allá a la cuarta planta, nos vamos a reunir. Puede que sea, hermano, ese día sábado, que entre usted en la instrucción, y no sé a cuántos el Señor los va a bautizar con el Espíritu Santo.
No sé a cuántos el Señor les va a dar poder cuando haya venido sobre vosotros. O sea que se va a cumplir Hechos capítulo 1, versículo 8, que dice la palabra en Hechos capítulo 1, versículo 8, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Cuando hayáis sido bautizados con el Espíritu Santo, vas a recibir poder y me serás testigo. ¿A dónde? No, en San José Villanueva. Ahí van a ser ustedes testigos, ¿verdad? Y ustedes van a ver la bendición del Señor. Para ir finalizando, hermanos, ¿qué nos dice Lucas capítulo 10, versículo 17? Lucas 10, 17. Que cuando los discípulos volvieron de esa misión, hermanos, que el Señor les había enviado, ellos, hermanos, venían con un gozo en el corazón, y dice el versículo 17, y volvieron los 70 con gozo. ¿Y quién no va a estar con gozo, hermano? ¿Quién no se va a sentir gozoso de sentirse útil en las manos del Señor? Y sentir que fluye el poder y la autoridad que Dios le ha dado a usted. Entonces dice que volvieron los 70 con gozo, diciendo: Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Aún los demonios, o sea que quedaban atados, hermanos. Eran echados fuera esos demonios. Por lo tanto, hermanos, con este tema, la misión y el éxito de los 70, aquí se está hablando de ir y salir a testificar. Y cuando lo hacemos, hermanos, nos estamos vistiendo con el calzado del apresto del Evangelio. Nos estamos vistiendo con el calzado del Evangelio, porque los pies nos están llevando y la boca está hablando. Qué bien eso, hermanos. Los pies nos llevan y la boca está hablando, y de esa manera nos vestimos con una buena parte de la armadura de Dios. Así que, hermanos, el lema de esta noche es: caminemos y hablemos, porque Dios va a estar con usted. Dios va a estar con usted. Y saben una cosa, hermanas y hermanos, estas experiencias que ustedes van a lograr en esa oportunidad les van a nutrir de una manera tan grande. Se van a sentir tan útiles en las manos del Señor que usted va a experimentar un grande crecimiento espiritual. Un grande crecimiento espiritual. Vamos a orar, hermanos. No sé si está la canastita de peticiones. Yo quisiera que nuestro hermano las trajera por acá. Los hermanos y hermanas siempre están expresando su fe en el Señor, escribiendo esas notas en donde, hermano, hay necesidad del aspecto financiero, ayuda en lo laboral. Que Dios bendiga a los hijos, a las hijas, que rompa ataduras, que el Señor saque de en medio la actividad demoníaca entre los matrimonios. Bueno, tanta cosa, hermano. Yo le voy a pedir a la hermana Sonia que nos pueda dirigir en oración en esta noche por todas las peticiones que están aquí, que ustedes están haciendo en esta oportunidad. Sí, Señor, sabemos que tú nos amas, Señor, y en esta noche, Padre, venimos delante de ti, Señor, a ponernos de acuerdo, Señor, sabiendo que donde dos o más se reúnen en tu nombre estás tú, y estás aquí, Señor, para nos has bendecido con palabras, Señor, en esta noche. Sabemos, mi Dios, que nos has dado autoridad, Señor, para hollar serpientes, escorpiones, para que comamos cosa mortífera y no nos haga daño, Señor. Y venimos, Señor, echando fuera toda ansiedad, Señor, todos esos temores que nos agobian, Señor. Venimos echando fuera de nuestras vidas, Dios mío, todas esas preocupaciones, porque sabemos, mi Dios, que los que estamos en tu mano no pereceremos, porque tú estás con nosotros, Señor. Y sabemos, mi Dios, que nos estás preparando, mi Dios, para un futuro glorioso, Señor, en el cual, Señor, veremos resueltos nuestros problemas en el hogar, Señor, con ese hijo rebelde, Señor, con esa hija, Señor, desobediente, Padre. Tú tienes el poder, Señor, y cada hogar representado en este lugar es tuyo, Señor, y tú
tú lo conoces, tú conoces, Señor, esa contienda, esos pleitos, Señor, y tienes poder, Señor, para llegar, Señor, y poner tu paz, Señor. Si tú eres el mismo de ayer, el Dios de Abraham, el Dios de Jacob, el Dios de Isaac, el que pelea todas esas batallas, Señor, siendo nosotros débiles, Señor, tu palabra nos dice, Señor, que tú te vas a glorificar en nuestra debilidad, y siendo débiles estamos aquí porque creemos, Señor, y creemos que tú estás obrando, Señor, ahí donde esté el problema financiero, Señor, allí, Señor, donde hay, Padre Santo, falta de trabajo, tú, Señor, puedes guiar el paso de mi hermano, de mi hermana, esa empresa que has preparado para él o para ella, Señor, porque tú eres nuestro proveedor, Señor, y tu palabra dice, Señor amado, que toda riqueza del impío está reservada para el justo, para el que te busca, para el que cree, Señor, y creemos que eres nuestro proveedor y no nos dejarás, Señor, porque tú eres, mi Dios, quien va adelante, Señor amado, para proveernos esa necesidad financiera, Señor, esa necesidad espiritual, Padre, porque siendo agobiados por la depresión, por la tristeza, por el dolor, tú te manifiestas, Señor, dándonos tu paz. Reprendemos en esta hora todo espíritu de temor, todo espíritu de tristeza, de dolor, en el nombre de Jesús. Toda depresión, todas esas enfermedades psicosomáticas se van ahora. Todo, Señor amado, todo ese insomnio, todos esos dolores de huesos, Señor, tú tienes poder para restaurar nuestros huesos. Si los formaste, Señor, en secreto en el vientre de nuestra madre, tú nos sacarás adelante, Señor. Creemos firmemente a tu palabra, Señor, porque hemos aprendido, mi Rey, que tú peleas y nos has dado autoridad, Señor, autoridad sobre los demonios, Señor, y en esta hora, Padre, echamos fuera la incredulidad, la falta de fe que viene estorbando nuestras vidas. Pero ahora, Señor, declaramos, Señor, que contigo somos más que vencedores, porque tú, mi Dios, vas delante. Tú vas delante, Señor, y estás peleando la batalla por ese matrimonio, Señor, que esté en problemas, porque tú, Señor, vas, Padre Santo, a detener ese divorcio, Señor. Tú vas a detener ese divorcio, esa separación, Señor, porque los hijos son necesarios de padre y madre, y tú instituiste, Señor, el matrimonio para glorificarte, Señor, para hacer, Padre Santo, que la familia viva, Señor, en paz. Tú eres el mismo de ayer y estás obrando, Señor. Quebranta, Señor, quebranta todos esos yugos que vienen ahora, Señor, sobre los jóvenes, sobre ese joven en las drogas, en el alcohol. Tú ahora, Señor, vas a llegar donde está ese joven, esa jovencita, y vas a apartar ese alcohol, Señor. Aparte esa adicción de alcoholismo, de pornografía, apártala, Señor. Llega, Señor, llega ahí donde está, Señor, ese joven y esa joven, donde está el enfermo en la cama, Señor, aquel anciano, Señor, que agobiado por su dolor no puede partir hacia tu presencia. Tú en esta hora, Señor, llevas tu paz sobre él, Señor, perdonándole, límpiale, Señor, trae a su memoria, Señor, a esa vida todo aquello que le estorba, y recíbelo, Padre. Obra poderosamente en esa enfermedad, en esa gastritis, Señor. Obra, Señor amado, en esa insuficiencia renal, Señor, en esa osteoporosis. Obra tú, Señor. Tú eres el que restaura, Señor. Tú eres, mi Dios, el que nos da nueva vida cada día, Señor. Y sabemos, mi Señor, que tú reprendes toda enfermedad en nuestros. Tú la deshaces, Señor. Tú viniste a la cruz y nos compraste con tu sangre, sanándonos, Señor, porque es parte de tu ministerio, Señor, el sanar a los enfermos, Señor, en dar libertad al cautivo, Señor amado. Tú eres el que está aquí y tú estás obrando, Señor, en esa mujer, en ese hombre, Dios mío, mi hermano que están ahora, mi Dios, afligidos, mi Rey. Tú vas a quitar la aflicción, porque tú, Señor, estás abriendo un nuevo horizonte para mi hermano y para mi hermana en esta hora. Tú eres el mismo de ayer. Tú tienes poder, Señor, y nada sucede sin que tú lo permites, y estás cuidando de nosotros, Señor, porque aunque venga la prueba, aunque venga la tempestad, Señor, tú nos ayudas y nos haces salir, Señor, adelante. Por tu palabra lo dice claramente, que muchas serán las aflicciones del justo, pero de todas ellas tú nos sacas adelante. Tú nos sacas, Señor,
y lo creemos, Padre, y creemos que estás en este país, Señor. Creemos que estás obrando en nuestra nación, Señor, que tienes tu mano, Señor, sobre cada político, Señor, sobre nuestro presidente, nuestros ministros, nuestros diputados, Señor. Tú tienes poder para cambiar esas mentes, Señor, y traerlos, Señor amado, al arrepentimiento, redarguyéndole de pecado, de justicia, de juicio, para que podamos, Señor, vivir, Señor, en paz. Sabemos que no podemos confiar en lo que el hombre hace, pero tú, Señor, tú sí puedes hacer las cosas perfectas, y este país te pertenece, Padre Santo. Opera los cambios, Señor, en esta nación. Señor, levante esos obreros, Señor, que puedan pregonar estas buenas nuevas, que este pueblo sea levantado, rescatado, Señor amado, de la oscuridad, traído a tu luz, mi Rey, porque un día tú vas a gobernar, Señor. Tú ordenarás nuestra paz, El Salvador, y seremos libres, Señor, de toda esa opresión que ahora vivimos a través de esos jóvenes en las maras, Señor, porque tú tienes poder para llegar donde ellos se encuentran, Dios mío, quitándoles, Señor amado, reprendiendo ese espíritu de rebelión, de homicidio, ese espíritu, Señor amado, que está obrando ahora, Padre, con esa renta para los pequeños, Señor, empresarios, Señor, que a veces lo dejan sin nada. Tú tienes poder para obrar en ese joven y en esa joven que maquinan su maldad en la oscuridad, en esas reuniones. Tú tienes poder para llevar y libertad, y cautivándolos a tu obediencia, mi Rey. Tú eres el poderoso de Israel. Rompe esa barrera, Señor, y limpia la mente de nuestros jóvenes en nuestro país, Señor. Llega hasta el último rincón de nuestro país, Señor, y pon tu mano sobre esa joven, sobre ese joven, Señor, que está perdido, Señor amado. Ten misericordia de nosotros. Ten misericordia de esa padre, esa madre que sufre y que llora, Señor, por la ausencia de su hijo en las calles, Señor. Tú eres poderoso para rescatarlo, Señor. Rescátalo, mi Rey. Rescátalo, Señor. Tuyo es el poder. Tuyo es el poder. Nosotros nada podemos hacer, pero estamos orando a favor de esta juventud en el país, Señor. Estamos orando a favor, Señor amado, de estas vidas que están asoladas por la maldad, mi Cristo. Tú eres el que limpia los corazones y el que regenera esos corazones perdidos. Regenéralos, Señor. Rescátalos ahora. Tú eres el mismo, Señor, y tú no has cambiado, Señor. Acuérdate de nosotros cada instante, Señor, porque no tenemos más a dónde ir que a ti, sabiendo que delante, como el gran guerrero, Señor, abriendo caminos, Señor, porque tú eres escudo alrededor nuestro, Señor, porque tu vara nos infunde aliento, Señor. Y acuérdate, Padre Santo, en esta hora de estas peticiones, Señor, escritas. Mira la fe de tus hijos, Señor. Mira la fe de tus hijos, Señor, sabiendo, mi Dios, que tú le vas a responder. Están pidiendo en esos papeles y tú ya conoces esa petición, pues tu palabra dice que antes que te pidamos, tú ya conoces esa petición y sabemos que la responderás, Señor, porque tú no te quedas callado ante tus hijos, ante aquel que cree, ante aquel que te busca, Señor, porque venimos, Señor, delante de ti con un corazón contrito, humillado, sabiendo que nuestro socorro viene de lo alto, viene de Jehová, viene de ti, Señor. Tú eres el que tiene el poder y en ti hemos confiado y hemos creído. Y nos vamos a ir de este lugar, Señor. Nos vamos de este lugar, pero no de tu presencia, porque sabemos que estamos en tu mano. Y tú, mi Dios, nos tienes acogidos bajo tus alas, porque allí, Señor, estaremos seguros. Quédate con nosotros. Llévanos con bien a nuestro hogar, Señor, apartando peligros, Señor. Y que cada petición, cada oración de mi hermano y de mi hermana, tú la puedas contestar. Y que un día, Señor, hoy
oigamos esos testimonios de las maravillas que tú has hecho en este lugar, porque te pertenece, Señor. Bendice la congregación, bendice nuestros pastores, sus familias y a cada uno de los que sirven en este lugar, Señor. Fortalece sus cuerpos, sus corazones, llenándolos de tu paz y tu bendición, Señor, porque todo te lo pido en el nombre de Jesús. Llévanos con bien y que la paz del Señor les acompañe. Amén y amén.